Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré.
puedo oír tu voz. Cierro mis ojos, te busco en oración. En mi silencio escucho tu dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Y bien tempranito elijo a Jesús. elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Muy buen día, queridos amigos, bienvenidos a Lecciones que Transforman. Es un gusto para mí reunirme una vez más con usted para poder estudiar la palabra de Dios, la Biblia, a través de la lección de escuela sabática. Hoy día estamos lunes 22 de marzo y estaremos estudiando el tema Imán Divino, basado en el capítulo 66 del libro de Isaías. Así que amigos, sean bienvenidos una vez más a Lecciones que Transforman y gracias por separar este tiempo para poder juntos escuchar la voz de Dios. En algunas ocasiones, a veces cuando estudia la Biblia, siente que no entiende, no comprende el mensaje. Sin embargo, cuando somos perseverantes en el estudio de la palabra de Dios, veremos las recompensas. El Espíritu Santo irá iluminando nuestra mente para poder entender la palabra de Dios, para poder hacer su voluntad, que eso es una de las cosas más importantes al estudiar la Biblia, llevar a la práctica la teoría, ¿sí?
Quiero invitarle también a compartir la transmisión, a compartir este estudio. No tiene mucho sentido solamente que nosotros escuchemos el mensaje divino, que nosotros aprendamos acerca de la voluntad de Dios, sino también sería muy bueno que nuestros familiares, nuestros amigos, todas las personas que nos rodean, puedan también conocer acerca de los caminos del Señor, la voluntad de Dios. Sí, amigos, yo estoy seguro que el Señor está muy contento cuando nosotros compartimos su palabra con todas las personas que podamos. Por eso quiero invitarle que no deje de compartir. Comparta, por favor, el video, esta transmisión, este estudio con todos los que le rodean. Quiero también agradecer a todos los que día a día están dejando sus comentarios. Ni bien comienza ya el conteo del estudio, están allí saludando y qué lindo tener a cada uno de ustedes dejando sus comentarios. A veces no puedo yo leer todos los comentarios en vivo, pero después que la transmisión es dada, o sea, cuando termina, yo leo todos sus comentarios y me alegro mucho de que nos vean de diferentes partes de este mundo. Aquí en Sudamérica, diferentes países nos saludan, desde Centroamérica, desde Norteamérica, hasta de Europa también nos acompañan. Y lindo, muchas gracias por eso. Realmente yo estoy muy contento y muy agradecido a Dios porque tengo hermanos y amigos de diferentes partes de este mundo. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Bueno, amigos, tengamos lista entonces nuestra Biblia, nuestra guía de estudio para comenzar a estudiar el tema de hoy que lleva por título Imán Divino. Ubique su Biblia en Isaías capítulo 66. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 66. ¿Sí? Isaías capítulo 66. Vamos a orar antes de iniciar el estudio de hoy. Oremos. Muchas gracias, oh Señor, porque nuevamente podemos estar aquí contigo para oír tu voz, para conocer tu voluntad, para dejarnos llevar por tu Espíritu, el Espíritu Santo, quien está dispuesto, Señor, a transformar nuestra vida, a hacerla semejante a la tuya, oh Señor Jesús. Y eso es lo que queremos. Queremos que tú, Señor, hagas el milagro en nuestro corazón cada día. Vayas transformando nuestro carácter, nuestro ser entero, de gloria en gloria, hasta llegar, Señor, a la patria celestial. Queremos estar contigo por la eternidad. Bendice a cada amigo, a cada hermano que ya está reunido aquí para escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Yo, Señor, solamente soy un instrumento tuyo y quiero ser un instrumento poderoso en tus manos, eficiente. Por eso te pido también que ilumines mi mente, me des facilidad de explicación, facilidad de palabra. Señor, que todos podamos entender claramente lo que tú deseas. Saca de mí, Señor, todo lo que impida que este mensaje tuyo llegue con claridad hacia mis amigos y hermanos que están reunidos aquí. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Y antes de terminar esta oración, quiero pedirte, oh Dios, por todos los enfermos físicamente, que están en los hospitales, que están en las clínicas, que están esperando allí un milagro, Señor, de sanidad. Te pido, por favor, tú conoces cada nombre, cada familiar de aquí o cada amigo de los que están presentes, que están enfermos. Y si hay alguien que está enfermo y está escuchando esta oración, Señor, te pido que hagas el milagro, respondas esa oración de acuerdo a tu voluntad. Pero quiero orar de manera especial en representación de todas esas personas que están delicadas de salud, por nuestra hermana y amiga Sindel Cordero. Tú sabes, Señor, cuál es la condición de Sindel. A la vista humana, Señor, está muy complicada. Sin embargo,
sabemos y creemos que tú estás realizando un milagro y vas a hacer un milagro en el cuerpo de Sindel. Señor, no somos, yo peor, oh Dios, yo soy un pecador que está orando en este momento, pero tú no miras mi pecado, no miras nuestros pecados aquí que estamos clamando a ti. Tú miras, Señor, a cada uno de nosotros con tu gracia, con tu amor, con tu perdón. Y nuestra oración elevada con sinceridad es escuchada por ti porque nos amas, no porque somos buenos o nos portamos bien, sino porque nos amas. Y por tu gracia, Señor, somos respondidos también. Por eso te pido, por favor, que hagas ese milagro en el cuerpo de Sindel y en el cuerpo de todos los amigos y familiares de los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amigos, hermanos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por dejar sus comentarios, gracias por unirse, gracias también por compartir el estudio de cada día, especialmente de hoy. El estudio lleva por título de hoy, lunes 22 de marzo, El imán divino o imán divino, basado en Isaías capítulo 66. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Ubique su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 66, versículo 1. Yo quiero, mientras usted encuentra el texto bíblico de Isaías capítulo 66, versículo 1, quiero expresar mi cariño, mi amor hacia ustedes. Ustedes son parte de mi familia. Sí, son mi familia espiritual. ¿Sí? Por eso yo los quiero, los amo y les envío un fuerte abrazo desde aquí, desde Perú, desde la ciudad de Juliaca, el sur de Perú. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, donde se encuentren. Nunca se sientan solos, no solo porque pueden contar con mi compañía a la distancia, sino porque ustedes tienen la compañía de todo el cielo. La divinidad está con ustedes. Los ángeles, millares y millares, están con ustedes. Nunca están solos, jamás, aunque no vean a nadie físicamente a su lado, pero espiritualmente hay muchos, muchos ángeles a su lado. Dios mismo está a su lado, abrazándolo, abrazándola, diciéndola a través de su palabra, diciéndole que la ama, le ama mucho y que está secando sus lágrimas en este momento de dolor si es que lo está pasando o de alegría. Está allí a su lado. Aún en los momentos alegres y tristes, el Señor está a su lado. ¿Sí? Nunca se sienta solo, por favor. Muy bien. Gracias, José Manuel Novoa, por mirarnos desde España. Qué lindo. Un fuerte abrazo para ti desde Perú hasta Barcelona, España, que nos mira nuestro amigo José Manuel Novoa Otero, parte de la familia ya. ¿Sí? Gracias. Dios los bendiga. Muy bien, Isaías capítulo 66, versículo 1. Vamos a iniciar el estudio de hoy. Abra su Biblia, por favor. Tenga lista allí, tenga listos sus materiales. Yo siempre muestro que tengo un resaltador para resaltar los versículos. Tengo un lapicero o lápiz para, bueno, aquí en mi país se llama lápiz, para poder anotar, marcar en la Biblia algunos textos bíblicos que me impresionan. Y un cuadernillo siempre es bueno tener cada vez que estudiemos la Biblia. ¿Sí? Comparta este video, por favor, no se olvide. Isaías capítulo 66, versículo 1 dice: Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Amigos, toda esta semana estaremos estudiando
acerca del poder creador de Dios. Dios crea y nos muestra eso Génesis, el libro de Génesis, el capítulo 1 específicamente y el 2. Dios es nuestro creador, el creador no solo de esta tierra, sino del universo. Pero también Dios es el recreador. Por eso estamos estudiando esta semana el tema de que Dios, todo este planeta Tierra, llegará el momento en que lo renovará. Ayer hablamos mucho acerca de eso, la maravilla de mundo que Dios tiene preparado, la transformación de este planeta cuando Él venga, cuando Jesús venga por segunda vez. Todo será diferente. Es increíble, ¿no? Es increíble imaginarlo. No podemos. Son cosas que ojo no ha visto, oído no ha oído, lo que Dios tiene preparado para su pueblo, para sus hijos fieles. Así que eso es lo que recalca Isaías aquí en el capítulo 66, versículos 1 y 2, cuando dice: Jehová ha dicho, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¡Qué magnitud, qué grandeza tiene Dios para que el cielo sea su trono y esta tierra el estrado de sus pies! Es impresionante, amigos. Es impresionante la imagen que nos muestra Isaías, inspirado por Dios mismo, acerca de la divinidad, acerca de Jehová. El versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas. Y no hay duda de eso. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia muestra que Jehová es el creador de todas las cosas. Todo apareció por su palabra. Su palabra tiene poder. Tiene poder. Por lo tanto, nosotros no creemos en un Dios que es una fantasía. Creemos en un Dios que es real. Es real. Satanás siempre ha querido ocultar esta gran verdad de parte de Jehová, de parte de Dios. Sí, lo que a Satanás no le agrada es que el mundo adore a Dios como su creador. Por eso ha inventado a través de los siglos de la humanidad, a través de la historia, ha inventado diferentes pensamientos, filosofías, ideas acerca de lo contrario de esta gran verdad, de que Dios es el creador, de que Dios hizo todas las cosas. Ahora, cuando nosotros vamos a Colosenses, no pierdas por favor Isaías capítulo 66, porque Isaías 66 es la base del estudio de hoy. Por eso no lo pierda. Ponga allí algún marcador o algo para volver nuevamente rápido a Isaías capítulo 66. Vayamos a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y cuando usted lee Colosenses capítulo 1, versículo 16 hasta el 17, nuevamente, ahora con palabras del apóstol Pablo, se nos da esta gran verdad que dice Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17, hablando acerca de Jehová el Creador, ahora específicamente de Cristo, que es Dios hecho carne, Jesucristo, dice aquí Colosenses 1, 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
en Él subsisten. O sea, Jehová, Jesucristo, no solo es, amigos, escuche bien esto, no solo es nuestro creador, sino es nuestro sustentador. Y esto, amigos, esta verdad va contra la mentira satánica que dice por allí de que Dios creó este mundo y lo abandonó. Por eso hay pobreza, por eso hay violencia, por eso hay desgracias en esta tierra, porque Dios lo creó, pero lo abandonó. No, amigos, eso no es verdad, porque aquí Pablo está diciendo en Colosenses capítulo 1, versículo 17, que Él creó todo, pero que Él también sostiene, sustenta su creación. Por Él su creación subsiste. ¿Se da cuenta? Maravillosa verdad. Maravillosa verdad. Así que lo que Isaías habla de que Jehová hizo todas las cosas y que por él todo llegó a ser, Pablo corrobora eso, hablando específicamente ahora de Jesús, el creador de todo. Entonces, el trono de Jesús es el cielo, el estrado de sus pies es la tierra, como dice Isaías capítulo 66, versículo 1. Ahora, otro texto muy clásico, conocido, que nos muestra esta gran verdad de que Jehová es el creador y específicamente Jesucristo, es Juan capítulo 1. Vaya a Juan, por favor, recuerde no perder el libro de Isaías capítulo 66. Téngalo allí, ¿sí? Marcado. Isaías capítulo 66, porque vamos a volver allí. Pero estamos leyendo el complemento, los textos bíblicos que son complemento de Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Esta primera parte del estudio de hoy. Vamos a Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y otros versículos más vamos a leer de Juan capítulo 1. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios en el principio. ¿Ya? Aquí está hablando de un personaje que Juan llama el verbo, la palabra. ¿Y quién es este personaje? Que estaba con Dios en el principio de todo, hermanos, de todo. ¿Sí? ¿Quién dijo, yo soy el principio y el fin? ¿Quién? ¿Quién? Claro, usted tiene la respuesta, pero aquí Juan nos lo va a decir. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjese lo que dice acá, el versículo 3, que este personaje llamado el Verbo, aquí en Juan capítulo 1, este personaje, o por este personaje, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero la pregunta es, ¿quién es el Verbo? El mismo Juan responde en el versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14, Juan identifica allí al Verbo. Dice, el Verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? O sea, ¿quién se hizo humano? ¿Quién? El que creó todas las cosas. ¿Quién se hizo humano? Dios, que es desde el principio. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de luz. ¿Quién, hermanos, de la divinidad
Porque recuerde que Dios está conformado por tres personas. La divinidad son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De estas tres personas de la divinidad, ¿quién se hizo carne? ¿Quién vino a habitar a este mundo? ¿Quién? Jesucristo. Muy bien. Ustedes están dejando su comentario aquí, están respondiendo, ya han identificado de quién está hablando Pablo en Colosenses, de quién está hablando Juan aquí en el capítulo 1, que lo llama el Verbo, y de quién está hablando Isaías, capítulo 66, versículos 1 y 2. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Y amigos, Isaías siempre ha hablado de Jesús. El libro de Isaías tiene como centro a Jesucristo. Jesucristo, hermanos. Aquel Verbo, aquel Dios que se hizo carne y habitó entre los seres humanos, lleno de gracia y de verdad, dice Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Se da cuenta, amigos? ¿Se dan cuenta? Maravilloso, ¿no? Extraordinario. Vayamos otra vez entonces a Isaías capítulo 66 y vamos a leer los versículos 1 y 2 nuevamente, y ahora sí yo creo que va a tener mayor sentido la lectura, porque en nuestra mente va a estar Jesús cuando leemos los versículos 1 y 2 de Isaías capítulo 66. Y dice, Isaías 66, 1 y 2. Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Mi mano, dice el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas. Así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Aquí, hermanos, Jehová es Jesús. Es Jesús. Ya hemos visto, según Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, según Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 y versículo 14, que el que habla aquí, mi mano hizo todas las cosas, así todas ellas llegaron a ser, es Jesús. Ahora, mire lo que dice, sigue leyendo la última parte del versículo 2. Isaías, capítulo 66, versículo 2, la última parte. Bienvenidos a todos los que están presentes aquí. Gracias por dejar sus comentarios, sus reacciones. Me gusta mucho cuando tú respondes a la palabra de Dios con un amén. Amén, ustedes saben que significa así sea, Señor. Eso es verdad, Señor. Lo que estoy escuchando es verdad y que así sea siempre. Qué lindo, gracias. Gracias también por responder las preguntas que yo a veces hago aquí comentando. Qué lindo, gracias. Y si usted no quiere comentar, también de igual manera, gracias porque usted está escuchando allí la palabra. Gracias por estar con su familia, algunos con el esposo, la esposa, con los hijos, con los padres. ¡Ay! Entonces, gracias por estar presente en el estudio, aquí en Lecciones que Transforman. Estamos estudiando el tema Imán Divino y el capítulo base del estudio de hoy es el capítulo 66 de Isaías. Estoy mencionando esto para aquellos que acaban de ingresar. Entonces, abra su Biblia en Isaías capítulo 66 y hemos leído el versículo 1 y el versículo 2, donde Jehová habla y dice, yo hice todas las cosas. Yo soy el supremo creador, pero también soy el sostenedor de mi creación. Y hemos identificado aquí a Jehová. ¿Quién es? Es Jesús, según Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, y según Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 y versículo 14. Ahí estamos en el estudio. Ahora vamos a leer la última parte del versículo 2 de Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículo 2, la última parte, dice, porque yo miraré. ¿Quién mirará?
Jehová, el Creador, Jesucristo. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amigos, solo en esta parte pequeña del versículo 2 que acabo de leer, hay muchas verdades que nosotros debemos aprender, que nosotros debemos poner atención. El estudiante de la Biblia tiene que poner atención a las palabras, a las ideas divinas que están escritas aquí en la Biblia. Y aquí, de estas 3 líneas o 2 líneas de este versículo 2 de Isaías 66, puedo sacar muchas enseñanzas extraordinarias y lo vamos a hacer en este momento. Mire, leo otra vez la última parte del versículo 2 de Isaías 66. Yo miraré. Amigos, escuchen una cosa. Jesús, el creador de todo lo que existe, está atento a quienes. Está atento a la vida de los pobres y humildes de espíritu. Aquí no solo está hablando de los pobres que no tienen riqueza material, está hablando específicamente a los pobres y humildes de espíritu. Ya vamos a ver eso. ¿Quiénes son los pobres y humildes de espíritu? Pero yo quiero primero llamar la atención de ustedes en la palabra o en la frase, yo miraré. Yo miraré. Nunca olvidemos que Jesús siempre está mirando este mundo. Siempre está mirando a sus criaturas. Siempre está tomando en cuenta lo que pasa en esta tierra. Jesús no es un Dios despreocupado. No es un Dios que no le interesan los problemas de sus criaturas. Él está mirando, sus ojos están plantados en este mundo específicamente, porque este mundo necesita el cuidado de Él, este mundo necesita el sostén de Él, este mundo necesita el amor, la compasión, la misericordia, la ayuda de Dios, de Jesús. Por eso Él está mirando, por eso dice, yo miraré. Amigos, hermanos, a Jesús, o de Jesús no le puede ser ocultado nada. Jesús mira absolutamente todo. Él sabe lo que te está pasando. Él conoce tus luchas. Él conoce tus desafíos. Él conoce tus caídas. Él conoce tus victorias. Él conoce absolutamente todo lo que te pasa. Él mira lo que pasa en tu hogar. Él mira lo que pasa en tu trabajo, Él mira lo que pasa en tus estudios, Él mira absolutamente todo lo que pasa en tu interior, en tu mente, lo que tú estás pensando, lo que tú estás anhelando, lo que tú estás soñando, absolutamente todo Él está mirando. Él mira. Por favor, nunca pienses que a Jesús tú no le interesas, que a Jesús no le importa nada lo que le está sucediendo, lo que te está sucediendo. A Él le importa todo. Aunque tú no lo veas, pero por la fe cree que Jesús está mirando tu vida. Él sabe la crisis que estás pasando, sea esta económica, sea esta de salud, sea esta familiar, cualquier crisis que tú pases, Él está observando, pero no observa con las manos cruzadas. No, Dios es un Dios real, Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios activo. Está allí, trabajando por ti, luchando por ti. Esas batallas que tú no puedes vencerlas, Él las vence si tú deseas que las venza. Amigos, Jesús está mirando todo. Eso es lo que nos enseña esta primera parte de la última del versículo 2 de Isaías capítulo 66, cuando Él dice, yo miraré, yo miraré. Él mira todo, hermano.
Yo hice una oración al inicio de este estudio. Yo oré por una amiga. Y ustedes, si estuvieron atentos a la oración, recordarán el nombre de esta amiga. Esta amiga se llama Sindel. Sindel Cordero, su apellido. Y el esposo de ella es mi amigo. Se llama Willy González. Y amigos, yo quiero contarles que mi amigo Willy está triste, está preocupado por la condición de salud que tiene su esposa. Que su esposa esté en el hospital, allí. Willy está esperando un milagro de Dios para con su esposa. Pero él, en su interior, en el fondo de sus pensamientos, sabe que Dios está mirando a su esposa. Está observando la salud de su esposa. Mientras su esposa está allí echada, con tantas cosas e instrumentos de salud, con tanta medicina recibiendo en su cuerpo para que pueda resistir y pueda continuar con vida, Dios está mirando el cuerpo de ella. Dios está alrededor de la cama de ella, cumpliendo su promesa del Salmo 34 que dice que Él acampa alrededor de todos sus hijos. Y yo creo que Jesús está mirando el cuerpo débil de esta dama llamada Sindel y está también acampando, está quedándose allí en ese cuarto del hospital, alrededor de su cama, está allí ordenando a los médicos a través de su conciencia, a través de la voz del Espíritu Santo, ordenando: pónganle esta medicina, pongan la otra. Jesús está allí. Y yo estoy seguro que no solo en la vida de Sindel Jesús está actuando, sino también en el cuerpo débil y enfermo tuyo, en el cuerpo débil y enfermo de tu familiar, de tu amigo que tienes en este momento. Jesús está mirando todo, todo mira. Por eso Él dice: yo miré, yo miro. Es verdad que Dios mira todo el mundo, todo el universo. Ante sus ojos está todo. Nada podemos ocultar delante de Él. Nada se puede ocultar delante de los ojos de Jesús, de Jehová el Creador, porque Él no solo creó, sino que sustenta toda su creación. Pero a pesar de que es verdad que Dios ve todo, pero sus ojos se fijan especialmente en quiénes. Vamos a leer la última parte. Dice: pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pobre y humilde de espíritu. Amigos, yo les pregunto, ¿a qué se refiere aquí Isaías cuando es inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto, que son palabras de Jesús, que dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu? ¿A qué se está refiriendo? Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Vaya a Mateo, capítulo 5. Busque Mateo conmigo. No pierda Isaías 66. Téngalo allí porque vamos a volver otra vez. Mateo capítulo 5. Mueva sus hojas, las hojas de su Biblia, por favor, buscando. Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. No solo leeremos el versículo 3, vamos a leer el versículo 5, el versículo 7 y el versículo 9 de Mateo capítulo 5, para poder comprender
¿A qué se refiere Isaías o Jesús aquí cuando dice pobre y humilde de espíritu? Vamos por favor a Mateo capítulo 5, versículo 3. Primero leamos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Mira, nuevamente aquí Jesús, el mismo que habla en Isaías, capítulo 66, versículo 2, el mismo usa las mismas palabras en el capítulo 5, versículo 3 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermoso, qué maravilloso. Primera verdad en relación a los pobres en espíritu. ¿Cuál es esta verdad? Que los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos. De ellos será el reino de los cielos. Por eso, amigos, si tú eres pobre materialmente, no te preocupes. Si tú eres pobre espiritualmente, alaba a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la pobreza espiritual no es específicamente no tener a Jesús en el corazón. Aquí en el contexto de Mateo capítulo 5, no está hablando de eso, de no tener a Jesús en el corazón. Al contrario, un pobre en espíritu es ¿quién? Sigamos leyendo. Mateo capítulo 5, versículo 5 ahora. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Un pobre en espíritu es una persona mansa. Un pobre en espíritu, sigamos leyendo el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Un pobre en espíritu es aquel que tiene misericordia, que recibe misericordia y brinda misericordia a los que le rodean. ¿Se da cuenta? Un pobre en espíritu entonces es un manso. Un pobre en espíritu es un misericordioso. ¡Qué maravilla, hermanos! Y ahora leamos el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Un pobre en espíritu es un pacificador. Y para ser pacificador, tiene que tener amor en el corazón. Tiene que tener amor en la vida. Sí, porque el pacificador une, no separa, une. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que une la vida de los seres humanos? El amor. El amor es el pegamento espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, un pobre en espíritu es aquel que es manso. Un pobre en espíritu es aquel que es misericordioso. Un pobre en espíritu es aquel que es pacificador. Ahora la pregunta que surge ante esto es, ¿cómo podemos nosotros ser mansos? ¿Cómo llegamos nosotros a ser misericordiosos? ¿Cómo llegamos nosotros a ser pacificadores, amorosos, bondadosos? ¿Cómo? No lo vamos a buscar, pero ya hemos leído en algunas ocasiones Gálatas, capítulo 5, versículo 23 en adelante. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Dice que el fruto del Espíritu es amor. Amor. ¿Qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio y otras cosas más. ¿Qué es eso? Frutos del Espíritu. ¿Y cómo nosotros
adquirimos los frutos del Espíritu? ¿Cómo en nuestra vida se muestran los frutos del Espíritu que habla Pablo en Gálatas capítulo 5? ¿Cómo? Juan capítulo 15, versículos 4, 5. En realidad, la primera parte del capítulo 15 de Juan dice Jesús: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, es decir, las ramas de la vid. Separados de mí, ustedes no pueden dar fruto. Así como la rama separada del árbol no puede dar fruto, más bien se seca. Así también ustedes, sin mí nada pueden hacer. Conéctense a mí, péguense a mí, júntense a mí, vivan conmigo, existan conmigo, y ustedes tendrán frutos, darán frutos. ¿Y qué frutos? Gálatas capítulo 5 nos dice a través de Pablo cuáles son los frutos de estar juntos, pegados. ¿A quiénes? ¿A quién, perdón? A Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, un pobre en espíritu, un humilde espiritualmente, es aquel que está junto a Jesús, es aquel que vive junto a Jesús, es aquel que reconoce que sin Jesús nada puede hacer, que su vida está perdida sin Jesús. Ese es aquel pobre en espíritu. Lo contrario de un orgulloso espiritualmente, que es aquel que dice: yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo seguir mi voluntad y mis propios caminos. El pobre en espíritu dice: yo no puedo vivir sin Jesús, yo no puedo hacer nada sin Jesús. Jesús es todo para mí, yo existo por Jesús y me dejo controlar por Él. Entonces, con todo esto, podemos entender lo que Jesús dice en Isaías capítulo 66, versículo 2, la última parte, que dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Yo miraré a quién entonces: aquel que es manso, aquel que es misericordioso, aquel que es pacificador, aquel que es amoroso, bondadoso, aquel que está junto a mí y lleva frutos del Espíritu. A ellos yo los miro, dice Isaías 66, 2. Yo miraré a esa persona. Yo miraré a esas personas. ¿Se dan cuenta? Y amigos, ¿de qué manera nosotros nos conectamos con Jesús? ¿De qué manera nosotros llegamos a ser pobres y humildes de espíritu? ¿De qué manera? ¿De qué manera brota de nuestra vida el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio? ¿De qué manera pueden brotar todas esas actitudes maravillosas? Ya hemos dicho, cuando nos unimos con Jesús. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que Jesús nos ha dejado para mantenernos junto a Él? Esto, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia. Y aquí está, mira, y aquí está la última línea del versículo 2 de Isaías 66. Isaías 66, 2, la última línea, dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. Este tiembla, este temor, hermanos, no es un miedo terrorífico a Dios. No es que yo voy a estudiar la Biblia por miedo. No. Este tiembla es el temor, es el respeto, es el amor, es poner en primer lugar por sobre todas las cosas a la palabra de Dios. Yo miraré a aquel que tiembla mi palabra,
que respeta, que ama, que obedece mi palabra por sobre todas las cosas. Qué hermoso, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Y hermanos, miren, para complementar esto, yo quiero llevarles a leer algunos textos bíblicos maravillosos, extraordinarios. Y quiero que marques, te recomiendo que marques estos versículos. Vayamos primero al Salmo 112. El Salmo 112. Mire, este Salmo 112 es un complemento maravilloso de lo que acabamos de leer en Isaías capítulo 66, versículo 2, la última parte, que dice, yo miraré a aquel que tiembla mi palabra. ¿Qué significa tiembla mi palabra? Vamos al Salmo 112. Busque por favor el Salmo 112. Esto es maravilloso, realmente. Es maravilloso. Cuando el Señor nos enseña, todo se ilumina. Cuando Dios habla, todo cambia. Cómo la mente va iluminándose, va abriéndose cuando leemos la Biblia. ¿Sí? Y fíjese lo que dice el Salmo 112. El Salmo 112, empezando desde el versículo 1, dice, bienaventurado. ¿Ya marcó el Salmo? Marque, por favor. Marque allí. Todo este Salmo es extraordinario. Habla de la palabra de Dios. Habla acerca de temblar en la palabra de Dios. Que no es miedo terrorífico, no es un susto, no. Está hablando de un respeto, de un amor, de una consideración, de una obediencia a la palabra de Dios. El Salmo 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Este temor, repito, es respeto, amor, obediencia, consideración a la palabra de Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué significa deleite? Se goza, se alegra. Deleite. Bienaventurado. Amigos, bienaventurado significa no solo ser feliz. No hay una descripción, no hay palabra para definir bienaventurado. Pero los que han intentado definir la palabra bienaventurado han dicho que significa más que feliz. ¿Y qué es más que feliz? Oh, amigos, es algo que desborda en nuestra vida. No solo llena, sino desborda. Una bendición sobreabundante. Bienaventurado. Y eso es lo que dice, el que teme a Jehová, el que se deleita, se alegra haciendo la voluntad de Jehová o se deleita en sus mandamientos, ¿sí? Vivirá desbordado de paz, de tranquilidad, de armonía. No importa cómo sople o qué está soplando afuera tan fuerte, las tormentas de la vida, pero como la persona obedece, ama, ¿sí? Respeta a Jehová y se deleita en sus mandamientos, puede avanzar. Bienaventurado. Y dice, versículo 2, el Salmo 112, 2 dice, su descendencia, ¿la descendencia de quién? De aquel que teme a Jehová, aquel que tiembla en su palabra, aquel que ama, respeta, obedece, se deleita en la voluntad de Jehová,
Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Y no solo está hablando, hermanos, de cosas materiales aquí. No solo está hablando de eso. Está hablando de la riqueza espiritual también. Dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. El hombre de bien tiene misericordia, gobierna sus asuntos con justicia. Y fíjate lo que dice aquí el versículo 7. Salmo 112, 7. Estamos definiendo, estamos sabiendo, conociendo lo que es temblar en la palabra. Porque Isaías, capítulo 66, versículo 2 dice, yo miro a aquel que tiembla en mi palabra. O tiembla mi palabra. Y fíjate lo que dice acá. Ese que teme a Jehová, que se deleita en los mandamientos de él, versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Las malas noticias no le derriban. Sí, no le derriban a aquel que teme a Jehová, aquel que tiembla en su palabra, aquel que ama y respeta y obedece la palabra y se deleita en ella. No tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo? El mismo texto dice del Salmo 112, 7. ¿Por qué? Porque su corazón, su mente, su vida entera está ¿dónde? Confiado en Jehová. Él confía en Jehová. Él confía. No confía porque Jehová hace lo que él quiere, o sea, lo que el ser humano quiere, sino confía en Jehová a pesar de que él no hace lo que siempre pide. Eso, porque acepta su voluntad, porque reconoce que su voluntad es la mejor. No importa, aunque vengan malas noticias, como vino a la vida de Job. Vinieron sus mensajeros a Job diciendo, todos tus ganados, todas tus ovejas fueron quemadas, todos tus siervos fueron muertos, tus hijos han muerto. Esas son malas noticias, amigo, hermano. Pero Job recibió esas malas noticias sin temor. La Biblia dice en Job que él nunca maldijo a Jehová, aunque vinieron malas noticias. Siempre su corazón estuvo confiado en Jehová. Y amigos, los que son confiados en Jehová, los que ponen toda su confianza en Él, no importa lo malo que pase a su alrededor, tendrán recompensas grandiosas. Por eso dice, bienaventurado, bendecido por sobremanera será aquel que confía en Jehová, que tiembla en su palabra. Asegurado, qué hermoso versículo. Yo le recomiendo que usted, hermano, hermana, subraye estos versículos. Ahora especialmente que todas son malas noticias. Usted prende el televisor, usted revisa el internet, usted lee los periódicos y se va a dar cuenta que todo es mala noticia. Pero dice que a pesar de que haya malas noticias, el que teme a Jehová, el que tiembla en su palabra, el pobre y humilde de espíritu, ¿qué dice? El versículo 8, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con gloria. Qué hermoso, hermanos, qué maravilloso. ¿Apuntaste estos textos? Bueno, te voy a mostrar otro. Vayamos al Salmo 128.
Adelántate unas cuantas hojitas más. Salmo 128. El Salmo 128, mire lo que dice. Salmo 128. ¿Lo tiene? Salmo 128 ahora, otro versículo, otro capítulo para marcar. Salmo 128. Dice, bienaventurado, bienaventurado, otra vez bienaventurado, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Y qué significa temer a Jehová? ¿Qué significa ser pobre y humilde de espíritu? ¿Qué significa temblar en la palabra de Dios? ¿Qué significa? Significa andar en los caminos de Jehová, andar en los caminos de Dios. Por eso el Salmo 128.1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido, escucha bien esto, así será bendecido el hombre que teme a Jehová, el pobre y humilde de espíritu. Qué grandioso, el que tiembla a la palabra de Jehová. Así será bendecido. Así será bendecido. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿no? Regresemos por favor a Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. ¿Se dio cuenta, hermanos, cuánto mensaje poderoso hay en una línea o dos líneas de un versículo? Mensaje poderoso, hermanos. ¿Cómo no leer la Biblia? ¿Cómo no estudiar la Biblia? La misma Biblia se interpreta, la misma Biblia nos enseña. Buscando un texto aquí, otro texto aquí, todo se complementa, porque la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Qué hermoso, qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Leamos el versículo 5 ahora. Isaías capítulo 66, versículo 5. Gracias a todos los que están presentes aquí. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Recuerden que los quiero mucho. Los amo en el amor de Jesús. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia podemos sentir el poder de Dios en nosotros. Su transformación lo podemos ver. Los frutos de estar conectados a Él son extraordinarios. Te felicito por separar este tiempo y acompañarme aquí para estudiar la Biblia. Te felicito. Excelente. Que Dios te bendiga. Que haga sobreabundar la paz y brille su luz en tu hogar, en tu vida, en todo lo que hagas, en tu caminar, en tu andar. Ese es mi deseo, hermano, amigo. Ese es mi deseo y mi oración. Leamos el versículo 5, Isaías capítulo 66, versículo 5, dice, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Hermanos, es importante que nosotros escuchemos la palabra de Jehová para ser pobres y humildes de espíritu. Para temblar a la palabra del Señor tenemos que escuchar. Y lo que usted está haciendo ahora es escuchar su palabra. Usted al estudiar la Biblia escucha, oye la palabra del Señor. ¡Qué lindo! Y el consejo aquí es, Isaías 66:5, oíd la palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Y hemos visto qué significa temblar a la palabra de Jehová, ¿no? Ya hemos visto eso. Oigan, dice, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, sea glorificado Jehová, y veamos nosotros vuestra alegría, pero ellos serán avergonzados. Amigos,
La bendición en la persona que teme a Jehová, que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla cuando lee la palabra de Dios, es decir, que obedece, ama, considera los consejos bíblicos. Dice, alegría, será glorificado Dios en su vida. En la vida de esa persona, Dios será glorificado ante todos. Qué hermoso, qué maravilloso. Versículo 10. Isaías capítulo 66, versículo 10. Alegraos con Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? El pueblo de Dios. Y ahora, ¿quién es Jerusalén? Nosotros. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos de gozo con ella, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con plenitud de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella la paz como un río, y las riquezas de las naciones como un torrente que se desborda, y mamaréis, en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Versículo 14. Lo veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. La mano de Jehová para con sus siervos se dará a conocer, y se enojará contra sus enemigos. Oh amigos, qué hermosas palabras. Hermanos, qué hermosas palabras las que acabamos de leer. Versículo 10 hasta el versículo 14. ¿Cuál es la voluntad de Jehová para con usted? ¿Cuál es la voluntad de Jehová para tu familia? ¿Cuál es la voluntad de Jehová para con tu vida entera? Acabamos de leer, alégrate, dice Jehová, alégrate, no estés triste, no estés desconsolado, alégrate, porque yo soy tu consolador, yo soy la respuesta a tu oración, yo soy lo que tú esperas, yo soy todo lo bueno que quieres, yo soy. Por lo tanto, alégrate, porque te vas a satisfacer. La bendición va a sobreabundar para ti, como torrente que se desborda. La paz tuya será como un río. Eso será para ti. Amigos queridos, la voluntad de Jehová es lo mejor para ti. Lo mejor para ti. Qué maravilloso, hermanos. Cuando tú veas las bendiciones de Jehová en tu vida, dice el versículo 14, se alegrará tu corazón, tus huesos reverdecerán como la hierba. Serás una persona completa, plena. Oh, hermano, qué lindo, qué maravilloso. Por eso, hermanos, el versículo 18 y el versículo 19 termina diciendo, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi gloria. Hermanos, ¿cuándo Jesús reunirá a todos y jalará a todos como un imán? ¿Cuándo? Cuando Él venga. Eso pasó en su primera venida. Muchedumbre de gente seguía a Jesús. Jesús era como un imán. Por eso el título de la lección de hoy es Imán Divino, porque todos querían acercarse a Jesús, todos querían escuchar su palabra, todos querían estar a su lado cuando caminaba por las calles polvorientas de Jerusalén. Pero hermanos, hasta ahora, después que han pasado más de 2000 años que Jesús caminaba por las calles polvorientas de Jerusalén, hasta ahora Jesús sigue jalando a la gente hacia Él como un imán divino. La gente busca paz,
busca tranquilidad y cuando conoce a Jesús se acerca a Él. Pero eso pasará también cuando Él venga por segunda vez. Cuando Él venga por segunda vez, reunirá todos sus hijos de todos los pueblos, las lenguas, las naciones. Los reunirá junto a Él, los juntará como un imán hacia Él. Por eso dice, yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi gloria. Pondré entre ellos una señal y enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones. Y publicarán mi gloria entre las naciones. Amigos, la voluntad de Dios es que nosotros también seamos imanes espirituales. Ya hablamos acerca de la luz, ¿no? Que cuando nos acercamos a Jesús recibimos su luz e irradiamos. Pero también ahora estamos aprendiendo que Jesús es el imán divino que nos jala hacia Él, porque no tenemos paz y tranquilidad fuera de Él. No hay bendición fuera de Él. Así también nosotros debemos jalar a los demás hacia Jesús. Qué hermoso, qué maravilloso, extraordinario, hermanos. ¿Se da cuenta? Bendita sea la palabra de Dios. Glorificado sea el nombre de Jesús, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué sería de nuestra vida sin Jesús, amigos? ¿Qué sería de nuestra vida sin Dios? Sería triste. Nuestra vida sería sin dirección, sin rumbo y dirección, como dice un canto. Seríamos como un pájaro herido, a punto de morir. Amigos, qué maravilloso tener a Jesús. Qué maravilloso tener la palabra de Dios. Amigos, la palabra de Dios. Gracias, Señor, gracias. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Eres un Dios extraordinario, Señor, que cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que para ti somos lo mejor. Aunque para el mundo, aunque para la gente que nos rodea, somos despreciables. Somos inmerecedores de cualquier cosa buena. Señor, ante tus ojos somos lo mejor. Ayúdanos a ser pobres y humildes de espíritu. Ayúdanos, Señor, a temblar en tu palabra. Ayúdanos a temer y a andar en tus caminos, a obedecer, a amar, a hacer tu voluntad, Señor. Porque cuando hagamos eso, Señor, definitivamente nuestra vida será plena. Ayúdanos. Queremos, Señor, recibir la alegría, el gozo de estar en tu presencia cada instante de nuestra vida. Bendice aquí a mis amigos y a mis hermanos que tal vez están pasando por momentos difíciles en la vida, y si no lo están haciendo ahora, cualquier momento van a pasar, Señor, porque estamos viviendo en un mundo terrible, estamos viviendo en un mundo de sufrimiento. Pero si en algún momento pasamos por ese sufrimiento, ese dolor, por el valle de la sombra y la muerte, que seamos conscientes y recordemos que tú eres nuestro pastor que está a nuestro lado, que tú eres quien está allí para consolarnos y volvernos a la alegría, al gozo, al sentido de la vida. Sí, Señor, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra de hoy. Ayúdanos ahora a poner en nuestro corazón el deseo de compartir esto con los que necesitan. Que este mensaje sea llevado a todos los que nos rodean, Señor, en primer lugar. De hecho, que conocemos a alguien, sea un familiar o un amigo que está sufriendo, desconsolado, que sepa que su Creador y su sostenedor está a su lado. Que eso sepa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.
Mis amigos, mis hermanos, qué gusto haber estudiado la Biblia una vez más con ustedes. Qué maravilloso, hermanos. Cada vez que yo estudio la Biblia, en forma personal, me reconforto. Pero cuando lo hago con ustedes, el doble. La bendición es el doble. Por lo tanto, hermanos, nunca dejen ustedes de estudiar la Biblia. Siempre estén leyendo la Biblia, temblando en la palabra del Señor y acercándose a Jesús como el metal se acerca al imán. Hagamos eso, hermanos. Estemos pegados a Jesús. ¿Sí? Que la paz de Dios reine en tu corazón. Que la paz de Jesús esté a tu lado, hoy y siempre. Recuerda compartir este mensaje. Comparte con todos los que puedas este mensaje. No te quedes con esto. Comparte. Ingresa a la página aquí de donde estamos transmitiendo y comparte para que más personas se acerquen a Jesús como el metal se acerca al imán. ¿Sí? Nos vemos. Te dejo con esta alabanza que dice la paz. Si Dios permite, mañana nos vemos. Hasta luego. La paz que no es circunstancial es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz es la que tú me das, aún en medio de la prueba con ella me das la paciencia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que no es circunstancial es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón, todos tus pensamientos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el mundo tendremos aflicciones, Jesús tendremos paz en nuestros corazones. Él nos prometió: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.